tiene el kirchnerismo, el peronismo en general, el propio Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿qué pasa con Javier Milei y sobre todo qué pasa con su armado político? Mira, Fernando, yo soy escéptico que buena parte del país esté tan metido en el escándalo del expresidente como los primeros días de ese escándalo. Eso como en buena medida ya pasó. Es mucho más importante para la persona de a pie que aumentó el boleto de colectivo, por ejemplo, en el ámbito metropolitano de Buenos Aires y que va a aumentar mucho más a partir de septiembre. Entonces yo como te digo, soy escéptico de la influencia que tienen los medios de comunicación asentados en la capital federal sobre el general de la opinión pública. Tienen su influencia, pero es más moderada y es menor de lo que uno cree. Por eso también es que Javier Milei llegó a la presidencia con prácticamente todos esos medios en contra. Yo diría que prácticamente todos. Javier Milei en este momento, el problema que tiene, ayer se reveló el número de la capacidad instalada que sigue cayendo, digo, el uso de la capacidad instalada que sigue cayendo, el dato de inflación de Córdoba que no es bueno para el mes que viene, el que pasó que no empieza con 3 sino con 4, y a todo esto se sumó que ayer el Congreso, con una UCR unida, en una de las votaciones la UCR unida, dio media sanción a un aumento del presupuesto universitario que ata los sueldos de los docentes universitarios que por algún motivo no están recibiendo los mismos aumentos que el resto de los estatales nacionales, ata el sueldo de los docentes universitarios a la inflación. Entonces, en ese contexto está la reunión con Mauricio Macri, porque seguramente va a haber un veto. Si esto llega a salir, va a haber un veto. Y después puede que haya más a medida que entremos más en el año de campaña electoral 2025. Y ese es un golpe que le puede entrar a Javier Milei porque, digamos, se trata nada menos que de los jóvenes y nada menos que de la educación pública. No, y Fernando, más eso que vos decís, y también que hubo una marcha de casi 1 millón de personas en todo el Claro. país, o de 1 millón de personas en todo el país. O sea, hay un respaldo en la calle. De hecho, la única marcha multitudinaria grande, realmente grande hasta el momento, fue la universitaria. Lo que sucede es que hay una cuestión personal del presidente con las universidades nacionales, y eso lo podés ver en que los estatales nacionales recibieron un aumento y los docentes universitarios recibieron uno mucho menor. Bien, con Entonces lo ahí hay cual una ahí cuestión. habría, vos ves una, llamémosle, discriminación o por lo menos una Sí, distinción de los trabajadores de la educación estatal con el resto de los estatales. sí, absolutamente, porque aparte el gobierno usa una medida engañosa, ambigua, que dice, para el funcionamiento estamos acompañando la inflación y superándolo. No, claro, pero eso no incluye los sueldos. Y en una universidad el mayor gasto, en cualquiera, en una privada también, el mayor gasto son los sueldos. Entonces sí hay algo personal del presidente, una cruzada de él con el tema de las universidades nacionales, que la tuvo que parar en seco con la marcha de casi 1 millón de personas. Claro. ¿Por qué se reúne con Mauricio Macri? Porque lo necesita para esto. Cuando venga el veto, si esto pasa el Senado y se trate de insistir desde el Congreso, esos votos del PRO son absolutamente fundamentales, Fernando. Para que el proyecto no se apruebe. Y aun cuando si se aprobase, ¿vos creés que Milei se va a animar a dictar ese veto? Sí. Yo creo que va a haber un veto. Si pasa Senado, va a haber un veto. Vos sabés que si es que el Congreso va a tratar de insistir. Y para insistir necesita 2/3. Porque acá hubo una amenaza dentro del bloque UCR, Sí. Fernando, de romperlo si no se votaba esto. O sea, hay partes del bloque UCR lideradas por Rodrigo de Loredo que para mí eran reticentes a votarlo. A ir contra el gobierno o a poner o a dañar a Javier Milei en este punto, en el tema de los presupuestos universitarios. Pero hubo una amenaza dentro del bloque de la UCR de romper el bloque. Entonces se avanzó. Después, con los fondos de la CIDE, por ejemplo, no se pudo Claro. avanzar. 100 millones de dólares, entre 80 y 100 millones de dólares, que ya se gastó el 80% de eso. Con todo lo otro, Fernando, no se pudo avanzar. Se pudo avanzar con la cuestión universitaria porque se amenazó con romper el bloque y porque había un respaldo detrás de 1 millón de personas que salieron a la calle
para protestar en su momento. Bien, ¿y qué pasa ahora con Mauricio Macri? Digo, porque si por un lado no convence a los propios de apoyar a Milei, va a quedar completamente desdibujado. Si los convence, Milei puede hacerle el abrazo de oso y absorberlo. ¿Qué pasa hoy con Mauricio Macri? En las mismas encuestas que maneja el gobierno, el PRO sigue teniendo entre 5 y 7%. Uno diría, bueno, es muy bajo para lo que Claro. fue el PRO, si realmente es bajo. Pero no tiene solo eso el PRO. Tiene los votos en la Cámara de Diputados, tiene votos en el Senado, gobierna Claro. en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que ahí Javier Milei hace la misma estrategia que con Victoria Villarruel. Entonces yo no te ataco, yo personalmente, porque me ensucio, porque queda feo, porque te elegí para vicepresidenta, porque si no repetimos lo de Alberto o Cristina, que fue horrible para la opinión pública y para el Claro. electorado. Entonces yo no te ataco, te atacan Karina y Santiago Caputo. Todo el día. Digo, entonces, claro, entonces yo voy y te abrazo, ¿no? Quedó medio cínica esa foto, no quedó muy bien y ella reaccionó a eso. Victoria Villarroel cuando el presidente de la Nación fue al Congreso y se sacó una foto abrazándola, caminando de espaldas. Entonces, ¿qué hace Milei? Abraza al expresidente Macri. Y por atrás le dan los otros, el entorno del que él se queja. Macri esto lo sabe, le importa en un punto, en otro no, sabe que este es el jueguito que hay que hacer, entonces lo sigue jugando. Mientras tanto sale algo que a él le interesa, que es que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas, se avanza con la reprivatización de la hidrovía o la reconcesión de la hidrovía, todos temas que al expresidente Macri le interesan y sobre todo la legislatura porteña, los votos libertarios. Y la alianza para el año que viene dentro de la capital federal. Porque, Fernando, si vos sos Karina Milei y vas a negociar con Macri, ¿qué le decís? ¿Sabés qué, Mauricio? Vos y tu primo valen 28%. Porque ustedes sacaron 28% en las PASO de Capital Federal para jefe de gobierno. Entonces, ustedes valen esto. Yo te pongo este precio, te lo etiqueto y te lo pongo en la frente. Entonces, Mauricio Macri tiene que tratar de salir de ese lugar, de que él vale eso. Porque, Fernando, si el PRO saca 28% el año que viene en Capital, para Jorge Macri eso es una catástrofe a nivel legislatura. Y casi asegura que cuando tenga que renovarse el jefe de gobierno, el candidato de la Libertad Avanza, sea quien fuese, va a picar en punta por encima del macrismo. Y si ponen un buen candidato, sí, Claro. porque aparte, vos sabés que no se revelan encuestas sobre Jorge Macri, pero están dando todas mal, los focus group también están dando todos mal, los porteños están caminando entre su ciudad en las veredas, digo, hay un malestar en la ciudad que, bueno, que por supuesto no se publica en ningún medio, pero no está bien la imagen del jefe de gobierno. Entonces, en este contexto, la Libertad Avanza te presiona y te dice, bueno, nos necesitas más que nunca. Porque aparte, digo, hay todo un rumor de que el sector de Lustó, Larreta, etcétera, se van a ir. Y el escenario que piensan los primos Macri para dentro de 3 años y medio en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, es una competencia con el peronismo ya en tercer lugar. Claro. O sea, una competencia real, no ya un balotaje con final cantado. Un balotaje más con final como el de 2015 entre Lustó y Larreta, un balotaje realmente peleado. Y si quieren llegar a ese balotaje bien, necesitan a los mileístas adentro. Está Es claro, la está claro. situación. Y que allí también puede, digamos, dar esa pelea fuerte